Señores estudiantes, muy buenos días. Nuestro encuentro virtual del día de hoy va a tratar acerca de una visión, de una introducción a lo que es la literatura. Hemos visto en las clases anteriores que la literatura es el acto por medio del cual hacemos narraciones de diferentes tipos, de diferentes clases, bien sea en una forma escrita. La literatura comprende varios géneros, etcétera, algunas cosas que hemos visto ya en las clases pasadas. Ahora vamos a entrar en directo con un análisis desde el origen con ciertas obras representativas de la antigüedad acerca de la literatura. La literatura tiene una producción muy variada, o sea, hay muchas formas de literatura, hay muchas clases de literatura, ¿sí? Y la diferencia está entre las obras literarias por las condiciones en que son creadas, ¿sí? Como por el propósito que tienen. Cuando un escritor contemporáneo escribe una novela, contemporáneo es de nuestra época, lo hace sabiendo que debe crear un universo literario, una suerte de un mundo paralelo que debe ser verosímil, o sea, creíble, ¿cierto? Que sea creíble. Verosímil significa eso, por eso inverosímil significa increíble, ¿cierto? Verosímil, creíble, inverosímil, increíble. O sea, sí que tenga algún asidero, más sin embargo, no puede ser real, ¿cierto? Yo me puedo inventar un asesinato en una novela, me puedo inventar una alegría, me puedo inventar un evento inventado, creado, ¿cierto? De la imaginación. Ese actor lo hace creer a uno que es real, así no haya ocurrido en la realidad. Ese es uno de las magias de la creatividad, del talento que tienen los escritores para hacernos ver esas situaciones. Hay también, por ejemplo, literatura de ficción. Esa sí es totalmente de otra dimensión, ¿cierto? De suerte que el mundo paralelo, pues, debe estar ahí. La literatura, por ejemplo, también pertenecen los mitos, las leyendas, los cuentos, las invenciones, la literatura de ficción, ¿sí? A ver, recordemos esto. La mitología es un conjunto de narraciones fantástico-poéticas simbólicas que hablan acerca del origen del cosmos y de los dioses. ¿Sí? Miremos esto. Y eso es literatura. Fantástico, poéticas, simbólicas. Esas son las características de la mitología como literatura. Es fantástica porque es creada a base de fantasías. Es poética porque es bellamente escrito. O sea, en un lenguaje bonito, en un lenguaje literario, en un lenguaje atractivo, en un lenguaje que tiene arte, que tiene estética, ¿cierto? Que comunica, que llega, ¿sí? ¿Sí? Fantástico, poética, simbólica, si trabaja con símbolos. Símbolos de los dioses y de los seres humanos. La mitología griega tenía una gran característica y era que los dioses eran antropomorfos, tenían actuaciones y cosas de los hombres, de los humanos, y actuaciones y cosas propias de los dioses, poderes sobre todo de los dioses, ¿sí? Por ejemplo, los mitos eran explicaciones espirituales del origen del mundo, de cuándo surgieron los mitos, ni remotamente existía la noción de literatura, eso ni siquiera, pero luego el tiempo nos damos cuenta de que eso era literatura, así no se conociera la literatura. La palabra literatura proviene del latín literatura, que en el siglo I antes de Cristo se refería a la actividad
que realizaba el literator, es decir, el experto en el lenguaje que conocía la letra, que escribía la letra, por eso se llama literato, era el que hacía eso, ¿sí? Así la palabra se relacionó primeramente con el lenguaje escrito. En eso hay que hacer. En un inicio la literatura era únicamente escrita, eran las obras escritas. Luego eso se amplió y también hay narraciones literarias por las formas, por lo que se dice, orales, no solamente escritas. En el siglo XVIII la palabra se empleaba para referirse al conjunto de actividades que utilizaban la escritura como medio de expresión. En el siglo XVIII. Todo aquello que fuera escrito era literatura, porque se hacía a partir de la escritura, entonces era literatura, ¿cierto? El término no se refería solamente a los escritos de carácter imaginario o de ficción, como ahora, sino que abarca textos filosóficos, ensayísticos, cartas, poesías. Ojo, todo esto escrito, o sea, hay filosofía literaria o literatura filosófica, que son los escritos sobre la filosofía. Hay los ensayos, un ensayo es un escrito breve, corto, sobre una persona o sobre un hecho, sobre un acontecimiento, sobre algo, y eso es literatura porque está escrito, ¿cierto? Y cartas, unas cartas de amor, son literatura, la poesía es literatura y el arte de narrar, de oralmente la poesía se llama la declamación, pero la poesía escrita, el poema escrito es literatura y todas las variedades de lo escrito que hay, eso es literatura. Hay literatura científica, o sea, los artículos, los libros, las cosas que hablan sobre la ciencia y cada una de las ciencias es científica. No solo hay literatura de ficción, cosas completamente imaginarias. Hay literatura policíaca, novelas de policías, ¿cierto? Policíacas, de investigaciones, de asesinatos, de crímenes, de robos. Hay literatura sentimental, amorosa, ahí están las cartas, ahí están las novelas, ahí hay una cantidad de cosas que tienen que ver desde que estén escritas como literatura o narradas bellamente, ¿cierto? Por el concepto también abarca las producciones orales que tienen una intención estética, como los mitos o las leyendas. Con todo, el campo de la literatura está limitado a las creaciones artísticas que emplean el lenguaje. Creaciones artísticas. Esa es una condición, tiene que ser artística. Ahora bien, como muchas de las creaciones literarias surgieron antes de la aparición de la escritura, se entiende que el lenguaje literario también puede presentarse en aquellas expresiones que se transmiten oralmente. Algunas de las piezas de la literatura más representativas de esta forma de transmisión oral, o sea, hablada, son la Ilíada y la Odisea en sus inicios. La Ilíada y la Odisea, el Mahabharata y el Ramayana. La Ilíada y la Odisea, el Mahabharata y el Ramayana, ¿cierto? Que hoy se encuentran registrados en forma escrita, aunque en principio se conocieron que viajaban de boca en boca y de generación en generación. O sea, se transmitían oralmente. Luego de transmitirlos se recuperó y se escribieron y hacen parte de la literatura. Y vamos a analizar estos tres poemas escritos, hechos literarios desde la muy remota antigüedad, desde mucho, como vamos a ver. El primero del que vamos a hablar es el Ramayana. El Ramayana fue un poema que los narradores iban de pueblo en pueblo narrando oralmente y fue compuesto en el siglo III antes de Cristo. Siglo III antes de Cristo. Es de la India, fue escrito en la India, se hacía en la India
y es considerado como una epopeya y consta de, oiga, mis queridos jóvenes, 24.000 versos. 24.000 versos. Y estas personas se aprendían eso de memoria para ir a narrarlos oralmente entre las aldeas y los pueblos, etc. Es una epopeya. ¿Por qué es una epopeya? Porque relata acciones de héroes, acciones de guerras, de batallas y de héroes de la batalla y de la guerra. En la antigüedad y hoy también, el día hoy es muy común la guerra, los enfrentamientos y ese tipo de cosas. ¿Cierto? Esos 24.000 versos están divididos en 7 volúmenes, cuando ya los escribieron pues. Su influencia ha marcado la literatura india, de la India, pues en él se retratan prácticas religiosas y creencias que aún hoy están vigentes. Imagínense ustedes, narraban cosas religiosas y creencias que hoy, oye, una cosa escrita en el siglo III antes de Cristo y hoy está vigente. Hay seguidores como religión, como creencia del Ramayana en la India. Ahí hay mucho escrito de su religión, de su cultura, de sus costumbres y tiene vigencia. ¿Por qué? Porque se sigue acatando y siguiendo ese patrón de conducta, esa manera de ser, esa manera de pensar que está expresada en el Ramayana, ¿sí? En la India, ¿sí? La historia tiene como hilo central la confrontación entre dos familias. Oiga, el Ramayana es un poema de la India que fue escrito, cuyo origen, compuesto, perdón, y que luego se escribió, pero inicialmente oral, como origen la lucha, la pelea entre dos familias nobles que se peleaban el poder sobre un territorio. Entonces, mire pues, a partir de este conflicto se presenta una gran cantidad de relatos con una destacada riqueza de detalles y de creatividad, mostrando la lucha entre el bien y el mal, traiciones, romances, entre otros temas. Diga pues, lucha entre el bien y el mal, de eso hablaba el Ramayana. Hablaba de las traiciones, ¿cierto? De los engaños, de la hipocresía, de la falsedad, de los romances, o sea, de los amores, de los amoríos, de las relaciones sentimentales, entre otros temas. De eso trata el poema Ramayana de la India, escrito y compuesto oralmente primero en el siglo III antes de Cristo. Otro poema muy famoso, bastante famoso, es la Ilíada, griego, obra atribuida a Homero como poeta, Homero. La fecha de su creación es incierta y más o menos la ubican en un rango de tiempo que da desde el siglo VIII antes de Cristo al siglo VI. Se preguntarán ustedes, ¿por qué del siglo VIII al VI? Porque los años y los siglos, obviamente, antes de Cristo, antes de la era cristiana, atrás se cuentan en forma regresiva. O sea, no aumentan como los de nosotros. 2020, 2021, 2022, siglo XX, siglo XXI, en orden ascendente, sino que esos años se cuentan y esos siglos en forma descendente, ¿cierto? Entonces, este duró desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo VI antes de Cristo, más o menos. Se calcula que en esa época fue escrito. Es considerado un poema épico de guerras, de batallas, de héroes. Y en él se narra el fragmento de la guerra de Troya. Se narra una guerra que está marcada por la cólera de Aquiles, o sea, la ira que le dio a Aquiles. La lucha se origina porque los troyanos se robaron a Helena, la mujer de Aquiles. A Helena se la robaron, la más bella de las mujeres griegas. Esta historia se divide en cantos y ha tenido una gran influencia en la conformación de la cultura occidental. ¿Qué nos importa ver cómo estos poemas aún tienen vigencia e influencia en la vida actual? El otro es el Mahabharata. Mahabharata.
es una obra mitológica y épica, o sea, también habla de guerras, de batallas. Es mitológica porque es un relato fantástico, poético, simbólico, que habla acerca del origen del universo y de los dioses. Fue creado en el siglo III antes de Cristo y el autor atribuye su origen a un mandato del dios Ganesa. Un dios, él dice que un dios lo iluminó y le ordenó que escribiera el Mahabharata. La divinidad india con cabeza de elefante. Oiga, el dios Ganesa es un dios que tiene cabeza de elefante. ¿Sí? Esto es fantasía, mitología. La historia presenta la similitud con el Ramayana, una confrontación entre familias que lleva a la construcción del universo simbólico espiritual de la India. Ahí se rige la cultura espiritual de la India. O sea, el Ramayana y el Mahabharata son dos poemas indios escritos en el siglo III antes de Cristo. Tienen muchas similitudes y tuvieron una influencia sobre las costumbres, las religiones, sobre el símbolo y sobre la espiritualidad actualmente todavía aún se da en la India. El otro poema, para hablar de esto en este encuentro virtual del griego, también es la Odisea. Esta obra data del siglo VIII antes de Cristo y también es atribuida a Homero. O sea, Homero escribió la Ilíada y la Odisea. Aunque esta autoría ha sido ampliamente discutida por los académicos, o sea, hay algunas dudas sobre si la escribió también Homero. En ella se narra el regreso a casa de Odiseo, también conocido como Ulises. ¿Sí? Ulises era un personaje como de bastante fuerza, esos musculosos, todo eso. Ulises. Después de haber batallado en la guerra de Troya. ¿Sí? Odiseo es esperado 20 años por su esposa y su hijo Penélope y Telémaco. Penélope y Telémaco. O sea, Ulises se fue a pelear, se fue a luchar, se fue a guerrear y se quedaron esperándolo. 20 años, ¿cierto? 20 años por la esposa y su hijo. La esposa se llamaba Penélope y el hijo era Telémaco. Durante el viaje de regreso, Odiseo enfrenta varias pruebas puestas por las divinidades, o sea, por los dioses, cuando estaba regresando después de los 20 años de guerra, de batalla, de lucha, de todo esto. Pero logra salir airoso gracias a su astucia. Mientras esto sucede, Penélope se ve acosada por múltiples pretendientes. Le arrastraban el ala a Penélope porque no estaba con el marido. Oiga eso. Quienes presumen la muerte del héroe y desean ocupar su lugar. O sea, a Penélope fueron y le echaron el cuento que Ulises se había muerto. Los que la pretendían para que se quedara con ellos, pero ella siguió esperando. Es una buena historia sentimental con mucho mito, mucha creatividad y todo. ¿Qué es lo importante de estos jóvenes que veamos en la literatura? ¿Qué es lo importante? Que veamos la creatividad, el talento, la imaginación. Ustedes pueden escribir cosas, empezar a escribir, pueden escribir, narrar hechos reales, ¿sí? Pueden escribir cosas propias de su imaginación y todo eso es literatura. Pueden escribir cosas en donde mitad sea real y mitad o mezclar la fantasía. Lo importante es escribir y escribirlo bellamente, buenamente, comprensiblemente, que transmita un mensaje, ¿cierto? Eso es, hoy en día los jóvenes escriben mucho sobre la realidad social, sobre muchas cosas, expresiones musicales que se dan. Esto primero también fue expresión musical, que se dan en el rap y en todas estas formas de música urbana que se llama. Esas cosas fueron escritas y hacen parte de la literatura, independientemente del gusto que alguien tenga. Las canciones, las de la antigüedad, las de ahora, las baladas, todo eso hace. Lo importante de hacer literatura es la creatividad, el talento, ¿sí? La originalidad para hacerlo. Cada una de estas obras, ¿de cuáles obras? Ramayana, Mahabharata, la Odisea y la Ilíada, ¿cierto?
y aunque algunos detalles de su contenido podían sufrir cambios, su esencia permanecía intacta. Ahora bien, ya sea que las obras literarias se transmitan escrita u oralmente, pueden ser o escritas u oralmente, en ellas se cumple la estructura de un acto comunicativo. Tanto el lenguaje oral como el lenguaje escrito es un acto comunicativo. ¿Por qué? Porque comunica, porque dice algo, porque hay quien lo pronuncie o lo escriba y hay quien lo escuche o lo lea. Y ese es un acto comunicativo entre los seres humanos, ¿cierto? Acto que invariablemente consta de una serie de elementos básicos. Para que exista un acto comunicativo se necesitan unos elementos básicos, bien sea que el acto sea oral o sea escrito, ¿cierto? Mientras esto sucede, entonces el acto comunicativo corresponde a prácticas comunes y en el caso de la literatura pueden comprenderse de la siguiente manera. Bueno, primero, un mensaje, el mensaje está en la obra literaria. Un emisor, que es el escritor, y el narrador oral, si es narrada, según la forma en la que se presente la obra. También un receptor, que es el que la oye o el que la lee. Un canal, que es la voz, el sonido o la letra escrito en el libro. Y un código, que es el lenguaje literario. Según este esquema, el lenguaje literario constituye una gran diferencia con respecto a la estructura de cualquier otro acto comunicativo. El lenguaje literario tiene su propio acto comunicativo. Su función lo aleja del lenguaje común y lo dota de un estilo particular, pensado para causar en el lector u oyente del texto un efecto estético, o sea, un efecto de belleza, de algo bonito, bien escrito, llamativo, ¿cierto? El lenguaje literario es un uso especial de la lengua, caracterizado por el empleo de recursos estilistas, o sea, de estilos. Hay estilos de escritura, hay metáforas, anáforas, una cantidad de figuras literarias que luego profundizaremos en ellas, con los que el autor busca, oiga, la literatura busca agradar, sorprender y emocionar y muchas otras cosas. Un poema agradable, un poema que emociona sentimentalmente, un poema que sorprende, una novela que agrada, que lo envuelve a uno en la trama y uno lee o escucha y escucha, que sorprende, que emociona, que me hace pensar, que me crea fantasías lindas, que me hace sentir. Eso pasa con las telenovelas, eso pasa en el cine, eso pasa en un buen libro, eso pasa en las cartas de amor. Y eso tiene que estar bellamente escrito para que comunique, para que conmueva, para que sorprenda, para que llegue, para que la persona se apropie y se sienta como un personaje, vivencie en su cerebro, en su razón se vean como las imágenes y se imagine los colores y los movimientos. Es un arte hermoso la literatura, es linda, es un acto comunicativo por excelencia que recrea la mente, el espíritu y sobre todo el talento, ¿cierto? El estilo literario. La poesía es bella, es linda, para enamorar. Hay poemas a la muerte, hay poemas a la vida, hay novelas psicológicas, hay novelas psiquiátricas, hay novelas científicas, hasta allá hemos llegado, hay novelas de investigación, hay ensayos, hay escritos, la lectura, la escucha, es una gran comunicación del lenguaje comunicativo por medio de la literatura.